Buen día, soy Luis David Buitrago Gifuni, alumno de Ingeniería Electrónica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión San Cristóbal. Y el día de hoy voy a hablar sobre el circuito convertidor de voltaje a corriente que tiene rangos de 1 a 5 voltios y de 4 a 20 miliamperios. Los componentes electrónicos de este circuito son los siguientes: una terminal de voltaje de entrada o BIN, una terminal de voltaje fijo, 5 resistencias normales de 10 kiloohmios cada uno, 2 tierras, 2 amplificadores operacionales con código LM741, un transistor de unión bipolar PNP de código 2N3906, una resistencia RL de 50 ohmios, un amperímetro, una resistencia RS de 500 ohmios y una terminal de voltaje de alimentación o VCC de 12 voltios. El funcionamiento de este circuito convertidor voltaje a corriente es el siguiente. El voltaje de entrada tiene dos valores, 1 o 5 voltios, en este caso, mientras que la terminal de voltaje fijo posee un valor fijo, valga la redundancia, colocado por el usuario. Cada uno de esos voltajes entra a una resistencia y después al primer amplificador operacional. Eso es lo que se conoce como etapa del restador, que está formada por el primer amplificador operacional, las terminales de voltaje, cuatro resistencias normales y la primera tierra. Este amplificador operacional amplifica un voltaje de entrada diferencial para que produzca una salida amplificada y resta los voltajes de 1 y de 5 voltios en este caso. Ahora, lo que se debe hacer es asegurar que salgan valores en la salida del amplificador operacional de 10 y de 2 voltios para que haya corriente de 4 y de 20 miliamperios respectivamente. Primero, se resta el valor del voltaje fijo, que es de 6 voltios, menos el valor del voltaje de entrada, que en este caso va a ser de 1 voltio. 6 menos 1 es igual a 5 voltios, por la ganancia, que es de 2, 5 por 2 es igual a 10 voltios. Y cuando hay 10 voltios se presenta una corriente de 4 miliamperios. Ahora, se resta 6 voltios menos el nuevo valor del voltaje de entrada, que es 5 voltios. 6 menos 5 es igual a 1 voltio. Y ese voltio multiplicado por la ganancia de 2, 1 por 2, es igual a 2 voltios. Y cuando hay 2 voltios se presenta una corriente de 20 miliamperios. Esa nueva, ese nuevo voltaje de 2 voltios se representa aquí en este punto con las letras Vx. Luego se habla sobre la siguiente etapa del circuito, que es la etapa de seguidor de tensión o de voltaje. En esta etapa está compuesta por el segundo amplificador operacional, la quinta resistencia normal y el transistor de unión bipolar. Aquí en esta etapa se presenta un corte virtual, debido a que el voltaje Vx entra a la terminal 3 del segundo amplificador operacional, sale por la terminal 2 del segundo amplificador operacional y llega hasta este punto indicado. Muy bien. También es notable mencionar que la corriente de la base del transistor de unión bipolar, el cual controla el paso de corriente o reduce el valor del voltaje, es despreciable, es decir, vale cero. Y este transistor de unión bipolar se llama PNP porque tiene 3 terminales. La primera terminal es positiva
que es la terminal del emisor del transistor. La segunda terminal N es la polaridad negativa del terminal base. Y la última terminal P es la polaridad positiva del voltaje necesario para la terminal del colector. Bien, la siguiente etapa es la de la conversión real de voltaje a corriente, que está conformada por la resistencia RS, la cual debe asumir una corriente de 20 miliamperios. Para hallar el valor de la resistencia RS se utiliza la siguiente ecuación. I es igual a BRS entre RS, donde I es la corriente y BRS es la diferencia entre el voltaje de alimentación BCC y el voltaje BX. Entonces, sustituyendo, BCC es 12 voltios, BX es 2 voltios y corriente dijimos que era 20 miliamperios. 12 voltios menos 2 voltios, 10 voltios. Luego se despeja RS quedando 10, RS es igual a 10 voltios entre 20 miliamperios. 20 miliamperios se transforma a 0,02 amperios y 10 voltios entre 0,02 amperios es igual a 500 ohmios, como está aquí indicado. Y la última etapa del circuito convertidor es la de salida. Esa está conformada por la terminal de alimentación BCC, la resistencia RS, PX, el transistor de unión bipolar PNP, la resistencia RL, el amperímetro y la segunda tierra. En esta etapa de salida, primero, se determina la ecuación de salida utilizando la ley de Kirchhoff, la cual establece que la suma de las tensiones o voltajes es igual a cero y se representa como BCC es igual a la corriente I por RS más BCE, que es el voltaje entre el colector y el emisor del transistor de unión bipolar PNP y que vale 1 voltio, más la corriente I por la resistencia RL. Ok. Y por último, en la etapa de salida, se calcula el valor de la resistencia RL con la siguiente fórmula. RL o RL max es igual a BCC menos I por RS menos BCE sobre I. Sustituyendo valores. BCC son 12 voltios. La I es 20 miliamperios. RS, dijimos que era 500 ohmios. Y BCE es 1 voltio. Y calculando. Primero, 20 miliamperios, sabemos que transformados se convierten en 0,02 amperios. Luego, en el numerador, 0,02 amperios por 500 ohmios es igual a 10 voltios. Después, en el numerador, 12 menos 10 menos 1 voltio es igual a 1 voltio. Y eso entre el 0,02 amperios, el denominador, es igual a 50 ohmios, que se encuentra aquí indicado. Finalmente, la función que cumple todo este circuito convertidor de voltaje a corriente es el siguiente. Cuando se utiliza un sensor en el campo y se quiere visualizar la información que registra dicho sensor en un cuarto de control, eso se realiza mediante un cable. Pero en el cable se presenta un déficit de tensión o de voltaje, ya que el cable presenta una resistencia, por lo que no funciona bien la visualización en el cuarto de control. Por eso es que se transforma el voltaje a corriente, ya que la corriente en un circuito serie como el que se presenta aquí, es igual en cualquier punto del circuito y no se presenta déficit de tensión o de voltaje, por lo que funciona efectivamente la visualización en el cuarto de control de la información que envía el sensor a través del cable. Muchas gracias por su atención.